la precandidata Ingrid Betancourt, o la candidata mejor Ingrid Betancourt, pues está en coqueteos con el Centro Democrático, con el expresidente Álvaro Uribe. Se han lanzado un par de trinos, han comentado, digamos, de forma positiva cómo sería un eventual apoyo de estas distintas fuerzas políticas. Quiero saludar a esta hora a Ingrid Betancourt. Ella es candidata por la presidencia por el Partido Verde Oxígeno. Gracias, candidata, por estar con nosotros, y es una sorpresa, de verdad, para muchos que usted pues esté en estos coqueteos. Gracias por estar con nosotros en W Fin de Semana. Hola, Camila, mil gracias por el espacio, por estar ahí con todos ustedes. En realidad, coqueteos no hay. Y estamos diciendo lo que siempre hemos dicho. Estamos convocando al país a un gran pacto nacional contra la corrupción. Y ese gran pacto nacional contra la corrupción tiene un fundamento, y es el siguiente. El análisis que nosotros hacemos de Colombia es que la polarización, que es el esquema en el cual nos encontramos en este momento, ha sido una cortina de humo para permitir que se reencauchen todos los sistemas de corrupción que están activos en el país. Básicamente lo que sucede, y esto es algo que estamos viendo, digamos, de una manera reiterativa, es que aquellos que toman bando y se posicionan ya sea con Petro, ya sea con Fico, pues dentro de esa polarización deciden no ver lo que acompaña a estos candidatos. Es decir, en el caso de Petro, alianzas con personas de la política tradicional, con personas que están sub judice ante la Corte Suprema de Justicia, y esto, pues, los que están con Petro deciden simplemente desestimarlo. Y por el lado de Fico sucede exactamente lo mismo. Es decir, vemos que las personas quieren hacer una abstracción solamente con el objetivo de que gane el candidato de su predilección. Hacen abstracción del hecho de que hay unas maquinarias que están muy cuestionadas por el país, como las maquinarias de Alex Char o las maquinarias de Ilian Francisco Toro, y seguimos. Sí. El punto central para nosotros es que si queremos realmente hacer un gran pacto nacional contra la corrupción, tenemos que buscar en los diferentes espacios políticos de todo, digamos, el escenario político, ya sea de izquierda como de derecha, aquellas personas que, si bien pensamos diferente, porque la verdad es que hay unas diferencias ideológicas, históricas, de experiencia política totalmente diferentes, sí nos unimos en la posibilidad y en la reflexión de que realmente lo que hay que atacar hoy en día y lo que hay que entrar a desbaratar, si se quiere, son este sistema de corrupción. Claro. Y me parece que no podemos desestimar a nadie simplemente porque haya apoyado en el pasado a Uribe o porque haya apoyado en el pasado a otros presidentes, y eso es digamos, fundamentalmente la razón de ser de esta convocatoria. Candidata, pero sí sorprende que usted diga que sus líneas rojas sean las maquinarias y pues haya un interés en buscar acuerdos con el Centro Democrático. ¿Usted realmente cree que en el Centro Democrático no hay maquinarias? Pues más que con el Centro Democrático, es decir, nosotros no estamos haciéndonos la aproximación, es a las personas en el Centro Democrático, como en cualquier partido, y esto en el Partido Liberal, en la Alianza Verde, por todos lados, personas que sientan que no pueden cerrar los ojos frente a la realidad de la corrupción. Entonces, pues hay mucha gente en el país que tiene sus compromisos con partidos, que tienen compromisos ideológicos, pero que no se sienten representadas por las maquinarias. Y esa es, digamos, la tarea en la cual nos encontramos hoy, es de identificar personas que quieran participar de este gran pacto nacional contra la corrupción y que no se dejen manipular, digamos, por esta polarización que nos lleva a tener que voltearnos hacia el pasado. Hace 4 años estamos en el mismo esquema, sabiendo adicionalmente que una vez que se den las elecciones, que gane Petro o que gane Fico,
estas maquinarias se van a recomponer. Es decir, que si gana Petro, vamos a ver una transhumancia de maquinarias inmediatamente después de las elecciones, con el argumento de que hay que hacer una unión por el país, y eso es simplemente una manera de mirar cómo quedan alineados para recibir lo que se ha llamado en Colombia tradicionalmente la mermelada, es decir, hacen fila. Y en ese momento, que hayan apoyado al uno o al otro candidato no va a tener ninguna incidencia. Va a tener incidencia solamente cuáles van a ser las negociaciones que se van a dar para recibir las prebendas y volver a empezar otra vez durante 4 años el mismo saqueo del Estado. Sí, pero es que a mí me sorprende, candidata, que usted hable de la mermelada, que usted hable de la maquinaria, sabiendo que en estas últimas elecciones del 13 de marzo, el Partido Conservador, que es un partido de gobierno y que está aliado con el Centro Democrático, pues ganó por la mermelada del presidente Iván Duque, y todos lo sabemos. Si usted se pone a revisar esa lista que está apoyando a Federico Gutiérrez, y es impresionante los nombres, yo creo que usted no lo ha revisado, pero se sorprendería de todas las personas que tienen maquinarias detrás. Entonces usted, que es una persona que dice que quiere combatir las maquinarias, irse con el Centro Democrático, con el Partido Conservador y con estas personas que manejan unas maquinarias impresionantes. En la costa, por ejemplo, le menciono al Gato Volador, que es un señor que está metido en este momento en el escándalo de compra de votos de Aida Merlano, por no ir más lejos. Pero pues hay un montón de nombres que son cuestionados y que están ahí, y que usted en este momento dice, les abro la puerta. ¿No le parece que eso es muy incoherente? Pues a ver, yo creo que usted, Camila, de pronto no entendió lo que acabo de yo decir, en el sentido de que yo sí considero, y consideramos así muchos en Colombia, que no podemos seguir dividiéndonos ideológicamente. Lo que estoy reafirmando, y es lo que usted está diciendo, es que efectivamente en estos partidos, digamos, de todas las vertientes políticas, hay maquinarias que le han hecho mucho daño al país, pero también hay personas en esos partidos que quieren luchar contra esas maquinarias. Entonces, cuando uno dice abrir el espacio para que entre en la posibilidad de una unión, un gran pacto nacional contra la corrupción, obviamente no estamos hablando genéricamente de los partidos, porque sabemos que ahí hay maquinarias, sino que estamos hablando de esas personas que hacen política dentro de esos partidos y que están en contra de las maquinarias. Mire, si uno se pone a ver en términos, digamos, de personalidades, aquí hay una juventud que ha venido surgiendo en los partidos, y pongamos el caso del Centro Democrático, que es el partido, digamos, sobre el cual hay una controversia. Hay gente que nadie puede tildar de ser fruto o de haber alentado las maquinarias. Están ahí por convicciones ideológicas. Hablo, por ejemplo, de gente joven como Gabriel Santos o José Miguel Santamaría, pero también de personas mucho más experimentadas como Paloma Valencia. Uno puede no estar de acuerdo ideológicamente con estas personas, pero uno sí puede pensar que con personas de este corte hay la posibilidad de enfrentar el régimen de corrupción que hay en Colombia. Esa es una apuesta en la cual nosotros estamos. No estamos ligados a ningún partido, no estamos haciendo un llamado a las estructuras partidistas, estamos haciendo una convocatoria a voluntades que de manera transversal por todo el país, en todos los partidos, están viendo que el sistema de corrupción que impera en Colombia hay que atacarlo, hay que desbaratarlo, sí. Que ese es el enemigo público número uno, y que la polarización en realidad lo que está haciendo es impedirnos que nosotros podamos enfrentar ese sistema de corrupción. Candidata, a los congresistas electos por su partido, el Verde Oxígeno, Humberto de la Calle y Daniel Carvalho, les sorprendió ese acercamiento y lo rechazaron entre usted y el Centro Democrático, porque ellos dicen que las ideas del expresidente Uribe contradicen las convicciones de ellos y la visión del país. Usted les respondió, dice que lo que quieren es neutralizar la estrategia del partido, que por eso ahora ellos dicen que ahora sí son de Verde Oxígeno. ¿Usted entonces considera que la convicción y la visión del país que tiene es más similar a la de Uribe que la de Humberto de la Calle? Lo que estoy diciendo en particular con ellos es que hay dos problemas, de forma y de fondo. El problema de forma es que vienen haciendo
unas, digamos, tomas de posiciones públicas sin previamente coger un teléfono y llamarme. Esa es la primera cosa. Si ellos hubieran tomado el trabajo de hablar conmigo, de pronto hubieran tenido otro tipo de posición. Pero también siento que esa voluntad de radicalizar tiene un componente de oportunismo político. Y entonces aquí vamos al fondo. El fondo es que cuando a ellos les conviene, entonces son del Partido Verde Oxígeno, y cuando no les conviene, entonces piden que no los liguen al Partido Verde Oxígeno. Aquí ese oportunismo hay también que destaparlo. No podemos seguir manipulando los espacios políticos a conveniencia. El Partido Verde Oxígeno es un partido serio, con personas que trabajan diariamente en el partido, y en ese partido ni Humberto ni ninguno de los que están firmando esas cartas, creo que es uno, han tenido, digamos, relevancia, ni apoyo, es decir, aparte del hecho de querer contradecir e impedir todas las decisiones que se toman en el partido. Es decir, son una quinta columna dentro del Partido Verde Oxígeno, trabajando a favor de Sergio Fajardo, y eso obviamente no solamente es irresponsable políticamente, pero también es ilegal. Claro, entonces, pero candidata, pero no hay que desconocer que en efecto la línea ideológica de los congresistas electos del Partido Verde Oxígeno, como Humberto de la Calle, como el señor Carvalho, pero también de la coalición Centro Esperanza, es bien distinta a la línea ideológica y política del Centro Democrático. Es bien distinta. Pero y es también totalmente distinta a la línea ideológica, y yo le agradezco que emplee ese término. Es totalmente diferente a la línea ideológica del Partido Verde Oxígeno. Nosotros somos un partido, primero, un partido ecológico, somos un partido de centro, un partido con vocación de justicia social. Nos hemos batido en contra de la corrupción durante toda la existencia del partido, desde que se fundó el partido en el 98 hasta hoy, que nos devolvieron la personería jurídica del partido, y eso nunca ha cambiado. ¿Y el centro qué tiene que ver con la derecha? ¿Y el centro qué tiene que ver con Álvaro Uribe? ¿Y el centro qué tiene que ver con el Centro Democrático? Ideológicamente, pero Camila, óigame, por favor, lo que le estoy repitiendo es que no hay, es decir, aquí no hay ninguna convergencia ideológica. Aquí lo que estamos haciendo es convocando nacionalmente, en un gran pacto nacional contra la corrupción, a todos los colombianos, independientemente de sus ideologías y de sus partidos, para poder confrontar el sistema de corrupción que hay en Colombia. Entonces, claro que sí, salgámonos de este esquema, simplemente decir, no, aquí Ingrid Betancourt se está aproximando al Centro Democrático. El Centro Democrático ha querido hablar con nosotros, y las condiciones que hemos puesto han sido muy claras. Nosotros, la línea roja, y vuelvo y lo repito, es la frontera de que aquí no entran maquinarias. ¿Por qué razón? Porque estamos convencidos de que la manera de apoyar a Colombia en una visión de país que nos permita trascender el estancamiento político, económico, ético, si se quiere, donde está embarcada la nación, es proponiéndole a Colombia otra manera de verse a sí misma. Y esa otra manera de verse a sí misma es por fuera de los partidos, convocando voluntades de personas independientes que, no importa cuál sea su ideario político, confluyan en la convicción de que hoy tenemos que confrontar todos unidos el sistema de corrupción. ¿Qué hace? Que tenemos fraude en las elecciones, que tenemos un sistema electoral que no nos da garantías, que cuando llegan al Congreso llegan a pactar no gobernabilidad en el sentido democrático del asunto, sino a mirar cómo logran participar en la repartición y en el saqueo del Estado con un sistema que impera, que es el de unas redes que se toman los organismos de control para garantizar impunidad a estos actores políticos. De eso estamos hablando. Entonces, yo le agradezco, Camila, que por favor salgamos de este esquema en el cual se quiere meter al Partido Verde Oxígeno en una especie como de bolsa
donde ahí cabría todo, porque nosotros estamos haciendo precisamente lo contrario. Estamos rechazando las maquinarias y estamos mirando dentro de las posibilidades, el escenario político que hay en Colombia, quienes pueden, quieren y están dispuestos a acabar con el sistema de corrupción y a unirse en torno, no de caudillos, no en torno de figuras que finalmente opacan el verdadero problema y terminan dándole a Colombia como única opción para enfrentar el miedo político, que es aceptar y cerrar los ojos frente a conductas que son realmente las que han acabado con Colombia, las que han producido violencia y pobreza. Entonces, claro que sí, candidata. Ese es el fondo de este debate. Claro que sí, candidata. Usted ha hablado durante toda esta entrevista de la palabra corrupción, corrupción, corrupción. Pero voy a situar unas palabras suyas a un periodista cuando usted dice, y abro comillas, con el doctor Álvaro Uribe tengo gratitud porque le debo mi libertad. ¿Usted hace este acercamiento por este tema o por qué no lo hace, por ejemplo, con Sergio Fajardo, que es del centro como usted y que también tiene como bandera combatir la corrupción? Camila, yo creo que es importante que ustedes pongan las noticias en los contextos en los cuales se dan, porque si descontextualizamos, hacemos interpretaciones que no son las conducentes. Esa declaración se da como respuesta a una pregunta, y es que si yo hablaría con el expresidente Uribe. Y mi respuesta es, y ha sido siempre la siguiente: yo no tengo ningún problema con hablar con el presidente o el expresidente Uribe, porque le debo mi libertad y le debo también la vida. Él hizo una operación que fue exitosa y que nos salvó la vida a 15 personas que estábamos secuestradas por las FARC. Dado ese contexto histórico, yo no puedo, si el expresidente Uribe quiere hablar conmigo, simplemente decir, no voy a hablar con él. Ahora, eso no tiene nada que ver con una posición política. Ustedes saben que desde hace muchísimo tiempo, desde siempre, nosotros hemos estado en otra, franja del análisis político. No hemos comulgado con muchas, por ejemplo, para poner cosas muy claras, mientras que el expresidente Uribe estaba en contra de la paz y estaba, cuestionando todo lo que estaba sucediendo alrededor de las negociaciones de paz. Nosotros estábamos a favor del acuerdo de paz. Fuimos voceros de una actitud en Colombia de reconciliación. Sí. Y hemos estado muy comprometidos con el fortalecimiento del proceso de paz, de sus instituciones, de los acuerdos, de la minucia de los acuerdos, de manera a que realmente se consolide. Entonces sí tenemos problemas, o visiones fundamentalmente diferentes del análisis político. Sí. Y eso no cambia. Pero también hay una realidad, que es una realidad de vida, y es que el expresidente Uribe tomó una decisión que terminó por salvarle la vida a 15 personas entre las cuales yo me encuentro. Ya. Y me parecería a mí que sería, incoherente no tener una gratitud, no solamente de corazón, sino también expresarla frente a este hecho que me permitió a mí estar viva hoy y estar aquí y volver a ver a mi familia. Candidata, ya para terminar esta entrevista en W Fin de Semana, dice el ex candidato presidencial Alejandro Gaviria, ex ministro de Salud, escribe en Twitter: hipócrita y oportunista. Él no etiquetó a nadie, no relacionó a nadie en ese trino. Sin embargo, usted respondió: esta es la cultura de la violencia y la intolerancia que lleva a justificar acomodarse con la corrupción. Dice usted que las maquinarias no tienen ideologías, y quiero preguntarle por qué se sintió aludida con ese trino. Bueno, primero porque iba ligado a una serie de otros trinos que hacían referencia a un debate en torno de esta convocatoria a un pacto nacional contra la corrupción, primero. Segundo,
porque en el debate de semana y del tiempo, hace unos meses, en el cual confronté la decisión de Alejandro Gaviria de entrar, si se quiere, infiltrar en la coalición Centro Esperanza, organizaciones de maquinaria. Su reacción, que fue una reacción violenta y visceral, fue la del insulto. Ahora, ese insulto, con las mismas palabras, vuelven y se repiten ahora. Lo que yo sí quiero recalcar es que esta persona que ahora se rasga las vestiduras porque estamos tratando de convocar a un pacto nacional contra la corrupción indiscriminadamente de ninguna posición política, es decir, abriéndole el espacio a todos los que quieran unirse en esta convocatoria, es también la persona que nace del uribismo. Él sale de las entrañas del uribismo. Él se forja en el uribismo. Su primer cargo nacional se da dentro del gobierno del presidente Uribe. Entonces, ahora esta persona que nace del uribismo, que como un camaleón trata de jugar donde mejor le convenga, que algunas veces aparece como un profesor muy distinguido y después se convierte en una persona que insulta y que representa lo más, triste de la polarización, que es esa violencia verbal indiscriminada. Entonces, simplemente estamos cuestionando la validez de una persona que es camaleónica y que entra en una incoherencia fundamental con su vida al cuestionarme a mí sin cuestionarse él por lo que él sí hizo, que fue participar en los gobiernos que obviamente nosotros nunca compartimos. Entonces, decirle a Alejandro que realmente pues la posición de él sí es la expresión de un oportunismo político y de una violencia verbal que es la que nosotros queremos desactivar, llamando a todas las personas en Colombia, incluidas él, incluidos todos los del Sergio, que acompañan a Sergio Fajardo, que acompañan a Rodolfo Hernández, que acompañan a personas como Juan Manuel Galán, es decir, realmente... Y el Centro Democrático también, gente, sí, porque la violencia va de todos los partidos, ¿no? Todos los partidos tienen su cuota, sí, así es, todos tienen su cuota de responsabilidad en la violencia y en la pobreza de Colombia. Y si queremos desactivar esa responsabilidad, tenemos que actuar de manera diferente, y la manera de actuar diferente es convocando a las voluntades según otros criterios que no pueden ser la polarización. Pues, candidata por el Partido Verde Oxígeno, Ingrid Betancourt, gracias por haber estado con nosotros en W Fin de Semana. Ya son las 7 de la mañana, 47 minutos. Gracias.